Comencemos con el análisis de Pareto. Esta técnica fue desarrollada por Vilfredo Pareto, economista. Con ella podemos detectar las problemáticas del trabajo. El principio de Pareto nos dice que el 80% de los problemas que se generan se pueden solucionar si se elimina el 20% de las causas que los originan. Este principio es conocido como la regla 80-20. Como ejemplo diríamos que el 20% del tiempo de producción genera un 80% de los resultados. Dentro del 20% se generan las fallas poco frecuentes y de menor relevancia. Por lo tanto, el tiempo ahí es más productivo. En cambio, en el 80% se generan las fallas de mayor frecuencia y de mayor relevancia, por lo que el tiempo se utiliza para resolver dichas fallas. Es por eso que dentro del 20% del tiempo productivo se encuentra el 80% del producto terminado. Pasos para el análisis de Pareto. Primeramente debemos de detectar las fallas o errores de un sistema o de algún proceso. Después se determina la frecuencia con la que suceden dichas fallas. Se realiza un cálculo del número de errores acumulado y seguidamente el porcentaje acumulado de los errores. Obteniendo estos datos, hacemos una gráfica de barras y enseguida un gráfico lineal. Al final nombramos los elementos poco importantes y muy importantes y así obtenemos el diagrama de Pareto. A continuación vamos a realizar un ejemplo. Dentro de un sistema de producción se detectaron 7 errores nominados para su análisis, los cuales se clasificaron por letras de la A a la G. La frecuencia con la que sucedían fueron A igual a 66 veces, B 43, C 30, D 26, E 18, F 5 y G solo una vez. Se necesita determinar cuáles son los errores de mayor y menor importancia. Para realizar este ejemplo, primeramente lo que necesitamos hacer es ordenar las contribuciones de mayor a menor tal como se muestra en las tablas. Después determinamos las sumatorias de las contribuciones, que en este caso resulta ser 189. Seguidamente calculamos las contribuciones acumuladas. Esto se calcula de la siguiente manera. Primero, pasamos el valor de A a la columna de las contribuciones acumuladas. Después, sumamos el valor que le sigue de forma descendiente y lo pasamos a la columna de las contribuciones acumuladas. De la misma manera, calculamos todas las cantidades hasta obtener el total en el valor de la letra G. Concluyendo con esta actividad, se realiza una columna nueva para calcular el porcentaje del total de las contribuciones. Esto se calcula dividiendo el valor individual de cada letra con el total de las contribuciones multiplicado por 100. Una vez que hayamos obtenido todos los datos, se determina la sumatoria, la cual debe generar un resultado del 100%. Para el análisis de Pareto es necesaria una última columna donde se determina el acumulado del porcentaje total. Se realizarán las mismas actividades y operaciones que se usaron para las contribuciones acumuladas. Cuando terminemos de calcular el porcentaje acumulado, el valor en G debe ser igual al 100%. Ya que contamos con la tabla completa, pasamos a realizar la gráfica de barras. Para esto utilizaremos la primera columna y la del porcentaje total. Y así obtendremos la siguiente gráfica de barras. Para el gráfico lineal utilizaremos los valores de las columnas laterales, las cuales son los errores y el porcentaje acumulado. Y así obtenemos el gráfico lineal. En esta última tabla que contiene el gráfico lineal, la vamos a dividir entre los errores que sumen 80 y 20%.
En el 80% estarán los muy importantes y dentro del 20% serán los poco importantes.